Los 5 mayores accidentes nucleares de la historia. Número 5. Accidente radiológico de Goiânia. Ubicación, centro de Brasil. Fecha, 13 de septiembre de 1987. Nivel 5 en escala INES. La revista Time lo calificó como uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Como consecuencias oficiales, ocasionó la muerte de 4 personas y 249 fueron afectadas. El 13 de septiembre de 1987, una fuente radiactiva médica en desuso con cesio 137 fue robada de un hospital abandonado de Goiânia. La fuente fue manipulada por varias personas. Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira encontraron el aparato de teleterapia y lo llevaron a la casa de dos Santos Alves. Allí desmantelaron el equipamiento, extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección. La radiación gamma emitida por la ventana de iridio de la cápsula provocó náuseas a los 2 hombres, pero pensaron que se debía a algo que habían ingerido. La exposición ocasionó quemaduras por radiación en sus cuerpos, y uno de ellos tuvo que someterse posteriormente a la amputación de un brazo. El 18 de septiembre Roberto y Wagner vendieron las piezas a una chatarrería cercana. Debair Alves Ferreira, propietario de la chatarrería, estaba en el garaje y vio el resplandor azul de la cápsula de cesio. En los días siguientes invitó a amigos y familiares a ver la sustancia luminosa. Ferreira intentó hacer un anillo para su esposa, Gabriela, con dicho material. Ivo, hermano de Debair Alves Ferreira, usó el polvo para pintarse una cruz azul resplandeciente en el abdomen. Un amigo de Alves abrió a martillazos la cobertura de plomo del dedal, y el 25 de septiembre el propio chatarrero vendió los desechos metálicos a otro desguace, cuyo propietario sobrevivió al incidente. Ivo extrajo el polvo de la fuente, y lo esparció por el suelo. Su hija Leide, de 6 años, estuvo posteriormente comiendo sentada en el suelo, con lo que absorbió parte del material radiactivo. Leide estaba tan fascinada con el resplandor azul del suelo que se lo untó en su cuerpo y se lo mostró a su madre. Leide das Neves Ferreira murió el 23 de octubre de 1987 y fue enterrada en un ataúd de plomo, sepultado por cemento. Gabriela María Ferreira, esposa del chatarrero Debair Ferreira, cayó enferma 3 días después de entrar en contacto con la sustancia. Su estado empeoró y registró hemorragias internas. Murió el 23 de octubre de 1987. Israel Baptista dos Santos, era un empleado que trabajó con la fuente radiactiva para extraer el plomo. Desarrolló serias complicaciones respiratorias y linfáticas. Fue ingresado el 21 de octubre de 1987 y murió 6 días después. Admilson Alves de Souza, también era una empleada, y también trabajó con la fuente radiactiva. Sufrió daños pulmonares y hemorragias internas, y falleció el 18 de octubre de 1987. Número 4. Incendio de Windscale. Ubicación, Reino Unido. Fecha, 10 de octubre de 1957. Nivel 5 INES. El incendio de Windscale, ocurrido el 10 de octubre de 1957, fue el peor accidente nuclear en la historia de Gran Bretaña, de una magnitud de nivel 5 de un máximo de 7 en la escala INES. Los 2 reactores habían sido construidos de forma apresurada como parte del proyecto de la bomba atómica británica. El accidente ocurrió cuando el núcleo de la unidad 1 del reactor nuclear en Windscale se incendió, liberando sustanciales cantidades de contaminación radiactiva en la zona que lo rodeaba. Especialmente preocupante en ese momento resultaba el isótopo radiactivo yodo 131, que puede causar cáncer de tiroides. Con posterioridad, se estimó que el incidente causó 240 muertes adicionales debido al cáncer. No fue evacuado nadie en la zona, pero se temía que la leche pudiera estar peligrosamente contaminada. La leche producida en la zona de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados alrededor del accidente fue diluida y destruida durante aproximadamente un mes. Un estudio del año 2010 sobre trabajadores que participaron directamente en las tareas de limpieza no encontró efectos a largo plazo sobre su salud provocados por su participación en dichas tareas. Se liberó yodo 131,
cesio 137 y xenón 133. Accidente de Mayak. Ubicación, Rusia, Antigua URSS. Fecha, 29 de septiembre de 1957. Nivel 6 Ines. El accidente de Mayak fue un accidente que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustible nuclear para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. La planta Mayak fue construida rápidamente entre 1945 y 1948. Las lagunas en el conocimiento sobre física nuclear de los científicos soviéticos hicieron que se tomasen decisiones poco prudentes sobre seguridad. Los 6 reactores nucleares estaban en el lago Kyzyltash y utilizaron un sistema de enfriamiento de los reactores en ciclo abierto, descargando agua contaminada directamente de vuelta al lago. En 1957, el sistema de enfriamiento en uno de los tanques que contenía entre 70 y 80 toneladas de residuos radiactivos líquidos falló y no se reparó. La temperatura en él comenzó a elevarse, lo que provocó la evaporación y una explosión química de los desechos secos. La explosión, el 29 de septiembre de 1957, con una fuerza estimada de entre el equivalente de entre 70 y 100 toneladas de TNT, arrojó al aire la tapa de hormigón de 160 toneladas. No hubo víctimas inmediatas como resultado de la explosión, pero emitió aproximadamente 20 mC, 800 pbq, de radioactividad. La mayor parte de esta contaminación se estableció cerca del lugar del accidente, abarcando un área habitada aproximadamente por 250.000 de personas. Las áreas previamente contaminadas dentro del área afectada incluyen el río Techa, que ya había recibido 2.75 mC, 100 pbq, de desechos vertidos deliberadamente, y el lago Karachay, que había recibido 120 mC, 4.000 pbq. En las siguientes 10 a 11 horas, la nube radioactiva se desplazó hacia el noreste, alcanzando 300-350 kilómetros desde el lugar del accidente. Las consecuencias de la nube causaron una contaminación a largo plazo de un área de más de 800 a 20.000 kilómetros cuadrados, principalmente con cesio 137 y estroncio 90. Esta área generalmente se conoce como rastro radiactivo de los Urales del Este. Al menos 22 poblaciones fueron expuestas a la radiación proveniente del accidente, con un total de alrededor de 10.000 personas evacuadas. Algunas personas fueron evacuadas al cabo de una semana, pero se llevó cerca de 2 años para que se produjeran evacuaciones en otros sitios. Accidente de Fukushima. Ubicación, Japón. Fecha, 11 de marzo de 2011. Nivel 7 Ines. El accidente nuclear de Fukushima comenzó el 11 de marzo de 2011 a las 2:46, después de un terremoto de magnitud 9, que además provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. La planta nuclear, operada por la empresa TEPCO, contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos entre 1971 y 1979. Al detectar el terremoto, los reactores activos apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Debido a las descargas del reactor y otros problemas de la red, el suministro de electricidad falló y los generadores diésel de emergencia de los reactores comenzaron automáticamente a funcionar. Pero el terremoto generó un tsunami de 14 metros de altura que llegó 46 minutos después, superando el dique de contención de la planta de solo 5,7 metros e inundando los terrenos inferiores de la planta alrededor de los edificios del reactor de las unidades 1 a 4 con agua de mar, que llenó los sótanos y destruyó los generadores de emergencia. La pérdida accidental de refrigerante resultante condujo a 3 fusiones nucleares, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva en las unidades 1, 2 y 3 entre el 12 y el 15 de marzo. Ninguna de esas explosiones se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear, cosa que además no puede suceder debido al bajo nivel de enriquecimiento del combustible. En los días posteriores al accidente, la radiación emitida a la atmósfera obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación cada vez más grande alrededor de la planta, que culminó en una zona de evacuación con un radio de 20 kilómetros. En total,
Unos 154.000 residentes fueron evacuados de las comunidades que rodean la planta debido a los crecientes niveles de radiación ionizante ambiental fuera del sitio causados por la contaminación radiactiva en el aire de los reactores dañados. Grandes cantidades de agua contaminada con isótopos radiactivos fueron liberadas en el Océano Pacífico durante y después del desastre. Michio Aoyama, profesor de Geociencia de Radioisótopos en el Instituto de Radiactividad Ambiental, ha estimado que 18.000 TBq, terabequerel, de cesio-137 radiactivo fueron liberados al Pacífico durante el accidente, y en 2013, 30 GBq de 137 CS todavía estaban fluyendo hacia el océano todos los días. Desde entonces, el operador de la planta ha construido nuevos muros a lo largo de la costa y también ha creado un muro de hielo de tierra congelada de 1,5 kilómetros de largo para detener el flujo de agua contaminada. Accidente de Chernóbil. Ubicación, Ucrania, Antigua URSS. Fecha, 26 de abril de 1986. Nivel 7 INES. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la URSS, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Las causas del accidente son objeto de controversias. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio generalizado, que volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados 6 materiales radiactivos y o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente, 200.000 personas recibieron alrededor de 100 MeSV, 20.000 cerca de 250 MeSV y algunos 500 MeSV. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad de la población. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior del exterior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría riesgo de degradarse seriamente. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, NSC, por sus siglas en inglés, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto,
150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de raíles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros, y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura.